militante laicista porque el nuevo código redactado en la democracia debe ser laico. Y creo que hay un punto crucial a tratar, que es el artículo 146 del título 2, capítulo 1, sección 2 de este proyecto. Los laicistas trabajamos por un Estado que sea independiente de cualquier confesión religiosa. Es decir, promovemos políticas de mutuo respeto, para evitar que el pensamiento hegemónico ocupe el centro del poder e imponga a los ciudadanos y ciudadanas una visión sesgada de la realidad. En la Argentina históricamente ha habido una tensión entre laicismo y clericalismo. Esta tensión es el equivalente a la que surge entre el autoritarismo y la democracia. En ningún gobierno democrático se impone, en ningún momento, en ningún gobierno democrático republicano se impone el clericalismo. Solo en las monarquías, en las teocracias y en las dictaduras, como ha sucedido en Argentina. La Argentina, durante todos sus periodos históricos, ha promovido acciones secularizadoras, las cuales han tendido a separar las iglesias y especialmente la Iglesia Católica del Estado. Quiero recordarles cuáles fueron aquellas acciones. La Revolución de Mayo de 1810, la Independencia de 1816 que nos separó, nos liberó en realidad de dos yugos, el de Fernando VII y el de la Santa Sede, que juntos formaban la Santa Alianza. Es decir, nuestra independencia y emancipación también fue de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Luego se logró la subordinación de los tribunales eclesiásticos, la Constitución de 1853, el Congreso Pedagógico, la Ley 1420 de enseñanza laica gratuita y obligatoria en 1884, la Ley de Registro Civil en 1884, el Matrimonio Civil en 1888, la secularización de los cementerios, los proyectos de divorcio vincular olvidados que fueron en 1900 y que por 2 votos no llegaron a ser ley en 1902, la reforma universitaria de 1918 que separó la educación universitaria del clero, el sufragio secreto obligatorio universal para votantes masculinos en 1912, la normativización de los abortos no punibles en 1921 y tuvimos que esperar más de 80 años para que se reglamentara, el voto femenino en 1947, los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante 100 años que establecieron que el artículo 2 de la Constitución Nacional de ninguna manera querían decir que el derecho positivo argentino estaba ligado a la moral católica. Y luego la democracia, tuvimos el divorcio vincular en 1987, la reforma de la Constitución en 1994 que logró que el presidente no sea católico apostólico romano como obligación y que no se obligara a evangelizar a los aborígenes. El juzgamiento de los genocidas de la dictadura, esto es un modelo a exportar al mundo. El matrimonio igualitario en 2010, la ley de muerte digna también en 2010, el nuevo reglamento general de institutos educativos de la provincia de Buenos Aires que prohíbe los actos religiosos en la escuela pública y los símbolos religiosos en la escuela pública y que no ha sido correctamente difundido. La ley de identidad de género del 2012, los programas de educación sexual y finalmente el fallo de la Corte Suprema respecto a los abortos no punibles. Todo esto fue ampliamente resistido, combatido y militado en contra por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Desde el comienzo, y si no los recuerdo, 2 bulas papales que fueron proclamadas desde la Santa Sede en el momento de la independencia y de las revoluciones en Latinoamérica. Y decían que nuestros héroes nacionales, ¿sí?, los trataban como langostas devastadoras, así se expedían. Y decían de los gobiernos que se estaban formando en nuestras tierras, decían, esas juntas que se forman en la lobreguez de las tinieblas, de las cuales no dudamos en afirmar con San León Papa que se concreta en ellas como una inmunda sentina, cuánto hay y ha habido de más sacrílego y blasfemo en todas las sectas heréticas. Es decir, nuestra tradición de independencia y emancipación no viene desde este lado. Y la sociedad argentina quiere ir hacia un Estado verdaderamente democrático, republicano y laico. Pero los golpes de Estado trataron de impedirlo. Y la Iglesia tuvo una participación activa y cómplice en los golpes de Estado. Y queda evidenciado, sin ninguna duda, en los privilegios obtenidos por ley, que todavía siguen vigentes. Y por eso la importancia de que este código, el Código de la Democracia, sea un código laico. En 1930 se produce el primer golpe de Estado y ahí empieza el proceso de clericalización de nuestra legislación. En el 32, por elecciones fraudulentas, asume Agustín Pedro Justo, un militar ligado a los golpistas del 30. Él logra que venga el Congreso Eucarístico Internacional a la Argentina en 1934
cuyo jefe de prensa fue el antisemita escritor Martínez Zubiría, conocido también por su seudónimo como Hugo Guaso. Más tarde se convierte en el presidente de la Comisión Nacional de Cultura. El que viene a presidir el Congreso Eucarístico en esa época y que se pasea con justo con el auto presidencial es el cardenal Pacelli, que más tarde es Pío XII, el Papa que apoya a Hitler y a Mussolini. Y ahí comienzan los patronazgos, en donde se empiezan a instaurar las imágenes religiosas, y sobre todo la de la Virgen de Luján en los lugares públicos, y se sigue haciendo hasta el día de hoy, como se viene haciendo en los últimos años en las legislaturas, tanto de la provincia de Buenos Aires, como la de la Nación. En 1938, Marcelino Ortiz también asume como fraude, este hombre de los militares, que hace un convenio en 1940 con la Santa Sede, ¿sí? Y este convenio permite que la Iglesia Católica Apostólica Romana de la Argentina con la Santa Sede intercambien valijas secretas que no sean abiertas hasta 25 kilos. Recordemos que acá estábamos en un momento en el cual teníamos un gobierno fraudulento de extrema derecha en Italia, donde está el Vaticano, centralmente ubicado. El gobierno de Mussolini, en plena Segunda Guerra Mundial, se permitía el intercambio de valijas secretas. Después, otro golpe de Estado, el de Pedro Pablo Ramírez, comienza la construcción del mito de la nación católica en Argentina que nos hicieron creer desde tantos años. Y Martínez Zubiría es nombrado ministro de Educación, ministro de Justicia e Instrucción Pública, y ataca la reforma universitaria del 18 y impone la educación religiosa en la escuela pública. Y el ideario católico echa raíces en las Fuerzas Armadas, nombrando de una forma ridícula por el decreto 9471 generalas del ejército a la Virgen de la Mercedes y a la del Carmen, y por el decreto 17917 designa a la Virgen de Loreto patrona de la aviación militar. Y en 1944 le da continuidad al gobierno de facto Edelmiro Julián Farrell, que por el decreto 13867 establece normas para las comunidades y congregaciones religiosas del culto católico, para que no se puedan comunicar los movimientos disidentes de izquierda dentro de la Iglesia, tienen que pasar por el filtro de sus altos dignatarios. O sea, ponen filtros también dentro de los movimientos de la Iglesia que querían ser disidentes y no de extrema derecha. Cuando asume Juan Domingo Perón en 1946, la Iglesia apoya fuertemente su candidatura porque prometía no avanzar con los temas del laicismo. Y recomendaba no votar a ningún proyecto que no sostuviera el ideario católico. Perón, cuando asume, transforma en ley el decreto por el cual se imponía la educación religiosa en la escuela pública. Destina más dinero al sostenimiento y expansión del culto, pero exime a los movimientos disidentes de la Iglesia del decreto del gobierno de facto anterior. Sin embargo, el segundo gobierno, en 1952, cuando es reelecto Perón, entra fuertemente en conflicto con la Iglesia, porque quita la obligatoriedad de la educación religiosa en la escuela pública, la vuelve nuevamente laica y logra una ley de divorcio. Por esto, Pío XII, recordemos el Papa que hizo los pactos con los dictadores por el mundo y que tuvo convenios con Hitler y Mussolini y los convocó. En 1955 asume otro presidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu, que rápidamente hace un acuerdo con la Santa Sede y da origen al decreto ley 7623, que finaliza diciendo: dará satisfacción a la mayoría del pueblo argentino cuya tradición y cuyo destino están unidos a la Iglesia Católica. Y todo esto sigue vigente. Crea por decreto ley el sistema orgánico de vicario castrense para que éste entienda directamente con los ministerios de guerra, marina, aeronáutica, y introduce como funcionarios de las Fuerzas Armadas a miembros de la Iglesia Católica. Se anula la ley de divorcio. Después viene el gobierno democrático Frondizi, que sigue profundizando el modelo de la Iglesia dentro de las Fuerzas Armadas, le otorga el cargo de brigadier a la Virgen de Loreto, instaura el conflicto y el debate público de laico libre en la universidad, y esto permite, más tarde, que las universidades confesionales den títulos como lo da la escuela pública. Y así siguen los decretos. Proclamaría otro presidente de facto, y este es el que nos interesa puntualmente, le da la exclusividad a una institución que no pertenece al Estado, que es la Iglesia, la personalidad jurídica de carácter público, en el artículo 33 del Código Civil vigente, volviéndola, entre otras cosas, inembargable. Y así siguen los decretos de los diferentes
de un juez nacional de primera instancia. Estamos hablando de 131 jueces que cobran 14.000 pesos por mes, 640 sacerdotes que cobran 4.200 pesos por mes, viáticos dentro y fuera del país asegurados, asignaciones mensuales vitalicias a seculares de la Iglesia Católica, jubilaciones de privilegio que equivalen al 87,5% móvil, los jubilados no pueden acceder al 82, ellos acceden al 87%, que equivale al 70% de un juez nacional de primera instancia. Se modifica, Viola modifica el Código Civil, Penal y Comercial para que tengan fuero los funcionarios de la Iglesia Católica y no fueran juzgados cuando volviera la democracia. Los seminaristas, por un decreto ley de Reinaldo Mignone, cobran sueldos como si fueran funcionarios públicos, 1.600 seminaristas cobrando 4.000 pesos por mes. Esto debería ser por lo menos beca para estudiantes universitarios de universidades públicas. Es decir, que para continuar con las acciones políticas en materia de derechos humanos, no podemos seguir teniendo al culto católico en una posición de privilegio en nuestra legislación. Y como hemos visto, esto emana de un vínculo con lo más oscuro y nefasto de nuestra historia. Un paso importante en este sentido que se puede realizar en este momento histórico es modificar el artículo 146 de este proyecto de unificación del Código Civil y de Comercio, para que la Iglesia Católica deje de ser una persona jurídica de carácter público. Y esto haría que el trato jurídico hacia todos los cultos y asociaciones de la sociedad civil comience a ser más igualitario. El Código de la Democracia no puede sostener privilegios otorgados por una dictadura que rompe con el principio republicano de